Ok, bendecido día en el divino querer. Nuevamente la voluntad de Dios nos permite un nuevo encuentro con su santo querer. Así que vamos a pedirle que Él sea el que venga a guiar nuestro compartir en esta mañana, nos haga comprender y entender sus enseñanzas. ¿Cuál es el fin? Que lleguemos a dejarnos dominar por su santísima voluntad. Y también vamos a acogernos a nuestra Madre Santísima. Le vamos a pedir que nos asista todo este tiempo cubiertos con su banco bajo su manto azul para que podamos cumplir todo lo que la divina voluntad quiera de cada uno de nosotros. Entonces ahora empezamos con nuestra oración de siempre, pidiendo la asistencia de los santos ángeles y encomendándonos a la Madre con una Ave María. ¿Alguien desea hacer la oración? Venid santos ángeles, tocad la frente de quienes leen los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, para sellar en sus frentes el Espíritu Santo y así difundir en ellos la luz, para que puedan comprender las verdades y el bien que estos escritos contienen. Luz de la sabiduría eterna, revélanos el gran misterio de Dios Padre y del Hijo, unidos en un solo amor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes de continuar con el párrafo 114, porque la semana pasada vimos hasta el 113, y bueno, y los que podamos continuar en adelante, lo que nos toca meditar hoy, vamos a recordar el camino que Jesús siguió en la transformación de la humanidad de Luisa. En los primeros párrafos, los que vimos la semana pasada, del 113 al 113, vimos cómo Jesús toma a la criatura, la vacía de su autosuficiencia, hasta quedar como un gusanito pegado a la tierra. Le va a romper los muros construidos en sus vías de comunicación por el pecado, con la caída, en las potencias, en los sentidos, con la corona de espinas, y la va a ubicar en el centro de la cruz, para enseñarle a mirar con la facultad de la atención y a corresponder mediante el giro en modo divino. Entonces, con esta corta introducción vamos a empezar. Luisa, estamos en el capítulo, en el escrito que Luisa es escogida como víctima. Y los confesores, acá recién comienza a aparecerse la imagen del confesor tan importante. Vimos el capítulo, el párrafo 103. ¿Qué pasó en el párrafo 103 y en el 104? Primero Jesús le da a Luisa una visión espiritual para que pueda comprender todo el trabajo que va a hacer, el oficio que va a hacer, y pueda comprender el peso real del pecado. Después le va a hacer entender, le va a describir la ceguera del hombre caído por el pecado, que camina hacia el abismo y bebe constantemente el veneno de la soberbia a ojos cerrados. Después le hace un llamado formal a Luisa. Acá le va a pedir si quiere ser alma víctima ante la divina justicia, con el fin de ¿qué? De poder balancear la balanza de la justicia con el amor. Después, Luisa, ahora, una vez que da su fía, es la sustituta de la humanidad de Jesús. Jesús va a venir a vivir y a sufrir en ella todo lo que le hacen los hombres, todo lo que le hacemos nosotros. Y finalmente Jesús la va a encomendar a su madre, a la Virgen María, como el modelo de fuerza y el consuelo
supremo de Mamá María para que pueda sostener ese sí que ha dado Luisa como alma víctima, ese fía de Luisa. En el párrafo, acá vamos a ver los párrafos 105 y 106. Estos párrafos son bien importantes porque acá vamos a descubrir las miradas, ¿no? Entonces aquí vimos esa arquitectura que Jesús crea, que Jesús hace sobre la cruz y el centro de la cruz. Acordémonos que acá vimos la cruz con los dos ejes, el eje horizontal, que es el que representa a Dios, y el eje vertical es el que representa a Dios, y el eje horizontal el que somos nosotros. Entonces, el eje vertical es Dios, el amor divino, es la mirada arriba para corresponder al Creador, y la mirada abajo que derrama, que es el puro amor, es el presente nuestro. El eje horizontal, que es la caridad, es la mirada atrás para reparar y llenar los vacíos del pasado, de la historia de la humanidad, de la historia de la criatura. Y es la mirada adelante para sembrar esas semillas de vida divina, es el futuro del reino. Como dijimos, estas 4 miradas son lo que se conoce como la atención, que los escritos nos enseñan que es el ojo del alma. ¿Qué es la atención? Es la facultad indispensable para mirar, conocer, amar y poseer los bienes divinos que Dios quiere darnos a cada quien. De ahí pasamos a los párrafos 107, 108 y 109. En el párrafo 107, Luisa experimenta el choque con su realidad humana. Después de haber visto toda esta gran visión, ese campo que tiene que recorrer en todas las generaciones, ella se siente como un miserable gusanito en la tierra. Este aniquilamiento que siente Luisa no es tristeza, sino es lo que comienza a sentir, el vaciado absoluto de su yo y de la autosuficiencia. ¿Para qué? Para que pueda ser sitio, para que pueda ser Dios el que reine en ella. Acá, a raíz de esto, se va a desatar ese combate místico. Los demonios la van a comenzar a atacar con más furia. ¿Por qué? Porque ellas están viendo que ella está destruyendo su propia voluntad. Ella empieza con este trabajo. Y Luisa va a vencer el ataque de los demonios, ¿con qué? Con la resignación. La resignación, cuando nosotros nos resignamos al querer de Dios, actúa como un aceite que va a curar nuestras penas y va a aliviar simultáneamente las penas de Jesús, las llagas de Jesús, va a irlas sanando. En los párrafos 108 y 109, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó ahí? Jesús regresa tras el combate coronado de espinas y chorreando de sangre en su cabeza, y le pide a Luisa tener la mirada atenta cuando él le dice: hija mía, mira lo que me hacen los hombres. Acá se va a definir a la soberbia como una peste en el aire que vuelve al hombre ciego ante la verdad. La soberbia es el pecado que actúa como un objeto atravesado en la boca que va a impedir al alma comer, beber el alimento espiritual de la divina voluntad. Después, en los párrafos 110, 111, 112. En el párrafo 110, la corona se presenta como una maneja de espinas que va a simbolizar esa maraña de pensamientos soberbios de la humanidad. Acá Jesús le pide el consentimiento a Luisa, le pide si es que quiere transferirle el tormento a su cabeza, en otras palabras, colocarle la corona a ella. Luisa pronuncia su fía diciendo: señoras, de mí lo que quieras. Y Jesús, al hundirle la corona en su cabeza, Jesús va a desaparecer y va a tomar la posesión de la mente, la posesión del pensamiento, de la inteligencia de Luisa y por ende de las criaturas,
para restaurarlas. En el párrafo 111, el sufrimiento de Luisa, el sufrimiento divino se va a encarnar en la realidad física de Luisa. ¿Qué va a pasar? Ella va a sentir también que las espinas van a traspasar sus ojos, sus orejas, su nuca, su boca. Entonces, cada pinchadura dolorosa que siente va a ir derribando esos muros, esas rejas que nuestra voluntad humana construyó para interrumpir esas vías de comunicación. ¿Con quién? Con la divina voluntad. Y esto lo va a construir ¿dónde? En nuestras potencias, en nuestros sentidos. La boca de Luisa, ¿qué va a pasar con la boca de Luisa cuando siente toda esta experiencia? Tanto de las pinchaduras como de la soberbia que actúa como ese objeto que se le atraviesa en la boca, que no puede hablar y no puede estar abierta también para el alimento material. Se va a cerrar fuertemente. Entonces, Luisa va a tener por días cerrada la boca. ¿Para qué? Esto fue para purificar la vía de la palabra y reabrirla para el desahogo del fiat de la palabra divina. Acá también Luisa, en este párrafo, en el 111, nos habla de una mano. Ella sentía la presencia de una mano que le oprimía la cabeza con las coronas de espinas que le renovaba este padecimiento. ¿Cuál era la intención? Era de mantener el acto de correspondencia, de reparación, siempre en movimiento, en un movimiento continuo. En el párrafo 112, Luisa desciende de esta experiencia mística, de este éxtasis que ha vivido, de las experiencias pasadas, y se vuelve y se siente en la realidad, se confronta con el entorno de su realidad cotidiano. ¿A qué se va a enfrentar Luisa? Se va a enfrentar con la incomprensión de su familia al descubrirla que está en estos estados de lo que está viviendo. Entonces la familia la va a juzgar desde una mirada humana. Obviamente no se va a dar cuenta, no va a poder comprender ese estado místico que está viviendo Luisa. La van a acusar entonces de que eso que no puede comer es como un ayuno forzado. ¿Y para qué es un ayuno forzado en la cual ellos, la familia, lo va a tildar que simplemente es un capricho de ella? Frente a esto, que la naturaleza humana de Luisa siente la reacción de responder con un resentimiento para poderse defender, pero Jesús le prohíbe tajantemente resentirse. ¿Por qué? Porque el verdadero reinar exige que dominar las pasiones y conservar la paz de Dios en su mente y en su corazón. Y en el párrafo 113 es donde nos quedamos, que es el párrafo de las miradas, lo que habíamos desarrollado al detalle. Luisa aquí, ¿qué pasa? Llora a escondidas por la vergüenza y el temor al juicio familiar. Quiere que no la vean lo que le está pasando. Pero Jesús, ¿qué va a hacer? La va a sacar de ese ambiente, de esa intención, abriéndole la mirada hacia su propia pasión. Acá Jesús se le muestra pisoteado e insultado por sus enemigos. Luisa va a reaccionar ante esto y va a pedir ella ser la que ahora sustituya a Jesús, que ella reciba esos ataques que está recibiendo Jesús, ella pueda recibirlos. Entonces ahora va a ser ella a quien los enemigos la van a golpear y la van a pisotear de forma real. Luisa, a pesar del dolor, entonces va a experimentar un gozo divino en el alma, al comprender que su dolor sirve para darle tregua y descanso a su amado. Lo de las miradas, si nos da tiempo, al final vamos a poder hablar un poquito de ellas, si no, ya lo dejamos con más tranquilidad para la próxima reunión. Y entonces vamos a continuar con nuestro párrafo, el párrafo que nos toca esta mañana, que es el párrafo 114. ¿Qué pasó aquí?
Hemos terminado entonces los párrafos. En este párrafo 114 Jesús va a explicar que el mundo desprecia las gracias porque los hombres tienen los ojos fijos en el fango de su voluntad, en el fango de su orgullo, de su soberbia. Y le va a pedir a Luisa que eleve su mirada por encima de todo lo que sucede en la tierra, de las burlas de la tierra. ¿Para qué? Para concentrarse únicamente en Él, en el honor divino. Jesús va a definir la raíz de la maldad humana a través de una enfermedad en la vista, la cual no pueden mirar. Y nos va a decir cuál es el remedio definitivo para no contaminarnos cuando sucedan estas situaciones alrededor de nuestra vida, en nuestro día a día. Entonces, Jesús retoma lo que Luisa sufrió en el éxtasis anterior, o sea, toda esa experiencia que hemos visto que pasó del párrafo 103 al 113. Y le revela el por qué el hombre actúa con tanta crueldad. Le dice, es tanta su ceguera que como sus ojos están fijos en el fango de la tierra, en el fango de su voluntad, por eso llegan a despreciar lo que es eterno. El fango representa el amor propio, representa las ambiciones materiales, representa el orgullo, representa la soberbia. El hombre no es malo por naturaleza, no, sino que se vuelve malo porque porque ha decidido mirar solo hacia abajo, hacia su yo, hacia su propio centro. Al perder entonces la perspectiva de la mirada arriba al cielo, su inteligencia se va a oscurecer y se va a volver incapaz de poder valorar las cosas de Dios. A continuación, Jesús dice una frase bien importante, clave. Son todo ojos para todo lo que sabe a tierra. Esto significa que el ser humano tiene una visión aguda y una inteligencia muy activa para los asuntos terrenales, para las ofensas, la vanidad, para las opiniones de los demás, pero es completamente ciego ante el amor de Dios que lo rodea. Frente a esta epidemia, digamos, de ceguera terrenal, Jesús le da a Luisa una orden contundente que rompe con el estado anterior, como se sentía Luisa, como un gusanito, que le dice, elévate, elévate sobre todo lo que es tierra, aborrece y desprecia todo lo que a mí no pertenece, no me pertenece. A ver, un ratito. Jesús le está prohibiendo a Luisa que quede pegada en el suelo sufriendo por el que dirán de la familia, de las personas, de los hombres. Le enseña que para vivir en la divina voluntad hay que desplegar las alas del Espíritu, hay que volar, volar por encima de todo lo que es tierra, de todo lo que es humano. Jesús va a terminar este párrafo protegiendo la mente de Luisa contra la incomprensión de la familia. ¿Qué le va a decir? Le va a decir, no te importen las burlas que recibas de la familia después que me has visto sufrir tanto, solo te importe mi honor, las ofensas que continuamente me hacen y la pérdida de tantas almas. Es lo que le pide Jesús. Jesús, ¿qué hace aquí? Le cambia el enfoque de la mirada, le cambia la mirada. Si ella se mantiene su mirada fija en Dios, entonces las opiniones humanas, que son puro fango, pierden el poder de herirla. Su mente, ¿qué va a pasar? Va a quedar libre de pensamientos, de resentimientos. ¿Por qué? Porque giró su mirada hacia arriba. Ya no vive en la tierra. Fijó su mirada en el centro de la cruz, en el corazón de su Dios, y ahí se ancló su voluntad en ese centro. ¿Qué pasó en el párrafo 115 que viene a continuación?
En este párrafo vamos a ver cómo Luisa, al volver en sí, se entera pues que su familia ha decidido llamar a los médicos para examinar su estado. Al recuperarse Luisa del estado de ese éxtasis que había perdido, en la pérdida de los sentidos, es cuando Luisa entra en ese estado de petrificación. Luisa se encuentra rodeada por toda su familia, llorando y alarmados porque no sabían lo que le estaba pasando cuando ella entraba en ese estado. Ella nos dice que al verla en ese estado tan sufriente y debilitado, ¿qué decidió la familia? Decidieron volver a Corato lo más pronto posible para hacerme observar por los médicos. Es lo que nos relata Luisa. Lo que para Luisa es un misterio de amor, para su entorno, para la familia, ellos han decidido hacerla observar. Es una alarma médica que debe ser atendida a la brevedad por los médicos. Aquí vamos a descubrir el mayor temor del alma víctima. Luisa confiesa que al oír esta noticia que va a ser vista por los médicos, ella decía, sentía tanta pena al pensar que debía ser examinada por los médicos que lloraba. Luisa no llora por miedo a la enfermedad o al dolor físico, llora porque el llamado de los médicos va a significar que esta relación íntima que tenía con Jesús va a ser expuesta al público, al escrutinio público. Entonces el alma que vive en el querer divino quiere la privacidad, quiere la reserva, quiere la confidencialidad. El verse como centro de atención, en este caso de la ciencia humana, de los médicos, le va a generar mucha pena al ser expuesto a su estado, al ser descubierto. Entonces, bajo esta presión, la mente de Luisa vuelve a ser asaltada por pensamientos de temor, de angustia. Dice, ¿cómo haré? Le dice a Jesús, ¿cómo haré? ¿No ves tantas cosas que dicen? Esta amenaza que ella siente, que es una amenaza latente que va a afectar su estado, Jesús le pide que debe ser enfrentada ¿con qué? Con la resignación y la paz, esa resignación y la paz inalterable que Jesús le exige que tenga. Luisa se da cuenta de que sus fuerzas, esas fuerzas que ella tiene como un gusanito, como se siente, no van a ser suficientes para manejar toda esta tormenta familiar que se ha presentado. No solo familiar, también, sino también social, porque ahora se van a enterar el resto, el público, comenzando por los médicos. Esa es una tormenta que ella siente que se le viene encima. ¿Cómo reacciona Luisa? Luisa, en lugar de discutir con su familia o de rebelarse, se refugia ¿dónde? En la mirada cristocéntrica en Jesús. Le suplica intensamente al Señor, diciéndole que Él solo puede aliviarla. Le dice, socórreme en tantas penas, porque me siento faltar la vida. Luisa le pide a Jesús que intervenga en el mundo exterior para salvaguardar su mundo interior, para salvaguardar su paz interna. Y nos deja la lección de que ante las crisis que superan nuestra capacidad humana, que no nos van a faltar, el único camino es abandonar la queja y abandonarnos, ¿dónde? En el centro, en la mirada de arriba, hacia Dios. Luego, ¿qué va a pasar a continuación? Vamos a ir al párrafo 116. El resumen de este párrafo trata cómo Jesús responde a la angustia de Luisa, exigiéndole tener una ceguera. Le ordena cerrar por completo sus ojos físicos al juicio de las criaturas y abandonarse como muerta en sus brazos para que la divina voluntad pueda operar en total libertad. Entonces, en este párrafo Jesús le enseña que la única forma de que Dios tome el control de su vida y de nuestra vida es que nosotros soltemos por completo el control humano. Jesús va a responder a la súplica de Luisa con una respuesta contundente. ¿Qué le va a decir? Lo que quiero de ti es que te abandones como muerta entre mis brazos. Es interesante esa expresión de Jesús al decir quiero.
Cuando Jesús dice quiero, no está haciendo una sugerencia, no nos está pidiendo, por favor, no, ni nos está proponiendo una opción para ver si la criatura le parece bien o no le parece bien, no. El quiero de Jesús es una exigencia de su voluntad, es un acto querido de Dios, es su voluntad querida. Y nosotros, como hijos, tenemos un deber que cumplir ante esa exigencia de Dios, ante ese deseo de Dios, ante el deseo decidido que nosotros queremos entrar a vivir en ese reino. Nosotros le hemos dicho sí, pía, y Jesús nos pide eso, quiero que te abandones como muerta entre mis brazos. ¿Qué es lo que quiere Jesús? Eso, que estemos como muertas. ¿Por qué? ¿Por qué nos pide estar como muertas entre sus brazos? Si pensamos, a ver, para poderlo entender, si pensamos en una persona que ya falleció, ya es un cadáver, esta persona ya no tiene planes, ya no se defiende de las ofensas, ya no busca explicaciones, ya no se preocupa por el futuro, no hace ya nada, es cadáver, no funciona nada. Jesús le pide a Luisa esta pasividad absoluta en sus potencias, en su mente, en sus pensamientos. ¿Para qué? Para poder ser Él el quien actúe en ella. ¿Por qué razón? Porque mientras opere la autosuficiencia humana, va a bloquear constantemente la acción divina. Es decir, si tú vas a intentar constantemente resolver cualquier situación con tus propias fuerzas, entonces la actividad de Dios quedará siempre inactiva. Así de sencillo. Entonces, ahora, ¿qué es lo que detiene el obrar en el alma de la criatura? Jesús le dice a Luisa, hasta en tanto tú tengas los ojos abiertos para ver lo que yo hago y lo que hacen y dicen las criaturas, yo no puedo libremente obrar en ti. Si Luisa dirige su atención para las cosas que suceden en la familia, juzga lo que los médicos dicen para sanarla o mira cómo Jesús está actuando en ella, su mente, ¿qué va a pasar? Se va a llenar de ruido. Y al llenarse de ruido, recordemos lo que vimos al inicio de este volumen, que el volumen 1 que nos recuerda cuando estamos con la mente con ese murmullo, que nos enseñó, nos dijo, no vas a poder escuchar con claridad la voz de Dios. ¿Para qué? Para que pueda derramar sus gracias en ti. Entonces, el acto de estar atenta hacia el mundo exterior va a activar el modo humano, va a activar su atención solo a su yo, a su ego, a lo que dice, y va a atar las manos de la gracia. ¿Cuál es el remedio divino que pone Jesús? Este remedio es contundente. Cuando le dice, quiero que a ojos cerrados te estés entre mis brazos sin mirar ni investigar esto o aquello. Esto no trata de una ceguera física, no, sino de un acto de voluntad. ¿De qué? De clausurar nuestras vías de comunicación de los sentidos, de nuestras potencias hacia el exterior, hacia el mundo que nos rodea. Es decirle a Jesús algo así como, ok, no me va a interesar lo que digan, no voy a mirar el fango de la tierra, solo voy a tener mi mirada anclada ¿en quién? En Jesús. Entonces, cerrar los ojos al mundo, a lo que nos rodea, es la única forma de abrir de par en par la mirada de la atención, esas miradas que tenemos que darle. Hacia arriba, hacia abajo, hacia atrás y hacia adelante. O sea, la mirada a Dios, la mirada al presente, al pasado y al futuro. Es la mirada hacia lo divino. Al cerrar los ojos a lo externo, a la tierra, entonces se va a activar el verdadero ojo del alma. Como sabemos, es la atención. ¿Para qué? Para estar atenta únicamente en Dios.
vamos a permitirle a su voluntad operar libremente en nuestro interior. Al cerrar los ojos y quedarnos como muertas, nuestra mente, la mente de Luisa, se vacía por completo de las preocupaciones terrenales. Los pensamientos se van a calmar. Al quedar el depósito de la mente limpio, vacío, entonces la voluntad de Dios recién va a tener libertad absoluta para poder investir a la criatura de todos sus bienes divinos. Y así vamos a pasar entonces a los siguientes párrafos, al párrafo 117, 118 y 119. ¿Qué sucedió en el párrafo 117? ¿Cuál es el resumen? Jesús nos dice que Luisa se va a esforzar por vivir en resignación ante Dios, pero la incomprensión de las criaturas, empezando por su familia, la hace llorar. Al llegar el médico va a dar un diagnóstico equivocado, obviamente, sobre su estado, y le va a recetar muchos remedios humanos, físicos. Vamos a ver esto. Entonces, Luisa va a intentar poner en práctica lo que le pidió Jesús: tener los ojos cerrados al mundo y estar como muerta en sus brazos. Para hacer esto, Luisa decía: hice cuanto más pude para resignarme a la voluntad de Dios. Resignación, estar con los ojos cerrados al mundo y estar como muerta. Sin embargo, Luisa estaba haciendo cuanto podía por tener los ojos cerrados y estar como muerta. Ella hizo todo lo posible por quedarse resignada ante la voluntad de Dios, pero la presión que sentía era fuerte. Las criaturas la ponen en aprietos que muchas veces ella no puede evitar y llora. Entonces Jesús nos muestra aquí que el vivir en la divina voluntad no es que no podamos reaccionar humanamente, sí podemos reaccionar, sino lo que nos va a ir enseñando es que esas reacciones que tenemos humanamente, aprendamos a saberlas, a encauzar esa reacción. Entonces Jesús en este párrafo, en el párrafo 114, ya nos advertía que los hombres tienen los ojos fijos en la tierra. El médico, al examinar a Luisa, nos dice que ella juzgó que mi estado no era otra cosa que un problema nervioso, y que le recetó, por lo que recetó medicinas, distracciones, paseos, baños fríos. Esa fue la medicina del médico. Y le dijo que su estado no era otra cosa que era un problema nervioso. Sabemos que la ciencia humana en general, no puede ver las cosas espirituales, no puede ver el fiat, no puede saber que Luisa dio su fiat, no puede ver la corona de espinas. Entonces por eso recetó esto. Generalmente frente a estas manifestaciones sobrenaturales siempre se intentará buscar una explicación psicológica o médica antes de ver lo que es puramente divino. Luisa, en obediencia, sigue el pedido de Jesús de mantener esa ceguera y de estar como muerta. Ella no discute con el médico, ni intenta convencerlo de que es un estado sobrenatural. Ella calla y acepta las prescripciones médicas. Entonces acá su voluntad humana se mantiene tranquila y dócil, sin revelar el secreto que tiene con Jesús. Sin embargo, la sabiduría de Dios está presente en el diagnóstico del médico. Interesante esta parte del diagnóstico del médico. ¿Por qué? ¿Por qué es interesante? Porque el médico advierte a la familia que la cuidaran bien cuando Luisa entraba en ese estado de letargo, en ese estado de petrificación. ¿Por qué? Porque el médico decía, si la mueven, la pueden lastimar en vez de ayudarla. Jesús, por medio del médico,
hace respetar el estado de Luisa, hace respetar el cuerpo de Luisa, que no la toquen cuando está en ese estado. ¿Para qué? Para garantizar su cuidado físico, mientras Luisa se encuentra, ¿qué? Se encuentra girando por las generaciones y en el cielo. Las personas no sabían lo que estaba haciendo Luisa en ese estado, ella estaba girando. ¿Qué pasa en los párrafos 118 y 119? La familia inicia entonces una guerra contra Luisa, quitándole la libertad y prohibiéndole ir a la iglesia. Ante la dolorosa privación de los sacramentos, Luisa se lamenta mucho con Jesús y le va a suplicar su fuerza, porque siente que su naturaleza humana va a desfallecer. Entonces, en el párrafo 118 vemos lo que se desató, lo dicho por el médico. ¿Qué pasó después del diagnóstico del médico? El diagnóstico del médico desata una tormenta. Dice Luisa que empezó una guerra por parte de la familia. Me impedían ir a la iglesia, no me daban ya la libertad de quedarme sola, era observada continuamente. No la dejaban sola. La familia cree que la cuida. Creyendo que la cuida, se convierte pues en una suerte de carcelera con Luisa. Luisa ya no está sola un minuto. Va a comenzar a perder la intimidad que tenía en su habitación y su mente se ve rodeada del ruido y la vigilancia constante de la familia y en sí de todas las personas, porque esto ya fue pasándose de voz en voz, lo que le estaba sucediendo a Luisa. Y el párrafo 119 nos muestra que la pinchadura más aguda en el espíritu de Luisa exclama con dolor. Dice: hasta de las cosas más amadas estoy privada, como son los sacramentos. ¿Quién sabe dónde iré a terminar? Luisa con total sinceridad le dice a Jesús: dame la ayuda y fuerza, porque mi naturaleza desfallece. Acá la prueba de Luisa no está en perder su salud o cualquier cosa, es perder a Jesús sacramentado. Ella va a reconocer que sus fuerzas humanas, ese gusanito como se sentía ella, se han agotado. Ya no puede pelear sola contra esa guerra familiar que siente. Este pasaje de la vida de Luisa nos reitera nuevamente la enseñanza de ¿qué? De recurrir a la fuente de nuestro bien, al centro, la mirada arriba, a Dios, cristocéntrica, totalmente confiada y abandonada en Él. Está bien en algún momento poderle decir a Dios: Señor, ya no puedo más con cualquier situación que se nos presente, siempre y cuando este grito sea para pedirle su fuerza divina y poder ser fuerte para soportar lo que la divina voluntad en ese momento quiera, y no para irnos en contra de ese plan divino. Otra de las enseñanzas es que, a pesar de las vicisitudes por las cuales está atravesando Luisa, ella no se resiente con su familia, ni tampoco va a abandonar su oficio de alma víctima. Ella se va a mantener siempre firme en la cruz, en el centro de la cruz. Por eso, el párrafo va a cerrar con esa expresión de Luisa, bien interesante, cuando dice: muchas veces se dignaba bondadosamente decirme algunas palabras. O sea, ante el grito de Luisa a Jesús de que venga a ayudarla, porque no sabe a dónde va a ir a terminar con toda esa avalancha de cuidados por parte de la familia, de algunas críticas que la creían caprichosa, etcétera, etcétera. Ella recurría a Dios, y la voz de Dios, la voz del fiat divino, descendía siempre para sostenerla y recordarle a Luisa que Él tiene siempre el control absoluto de su vida. Y aquí vamos a pasar al párrafo 120. ¿Qué le dice Jesús? Jesús desarma el miedo de Luisa. Vamos a ver cómo Jesús consuela a Luisa. La consuela con una expresión contundente que
borra cualquier asomo de pena en la mente de Luisa. ¿Qué le dice? Yo soy tu ayuda, ¿de qué temes? Cuando el alma se abandona en Dios como le pide Dios, a ojos cerrados, como muerta entre sus brazos, la omnipotencia de Dios se convierte entonces en su escudo. Jesús le recuerda que que él también pasó por el sufrimiento por parte de las criaturas. ¿Qué le dice? ¿No recuerdas que también yo sufrí de parte de toda clase de gente? Para sanar la mente de Luisa, que está herida por las críticas de su familia, Jesús le muestra también que él pasó por lo mismo. Le explica que sus actos más santos eran juzgados como defectuosos y malos, y que la soberbia humana llegó a tal extremo de llamarlo endemoniado. Acordémonos de eso. Jesús experimentó la mirada más oscura y ciega que puede tener el hombre contra otra criatura. Jesús le describe la hostilidad que vivió. Le dice, me veían con ojos siniestros, me tenían entre ellos, pero de mala gana, y maquinaban entre ellos quitarme la vida lo más pronto posible, porque mi presencia se había vuelto intolerable para ellos. El mundo, al tener los ojos fijos en el fango de la tierra, en el fango de su voluntad, no soporta la luz. La presencia de la santidad incomoda al pecador. Al mostrarle esta verdad a Luisa, Jesús le hace entender que la guerra de su familia no es contra ella, no, sino es contra la luz que ella comienza a emanar, la luz de Dios que brilla, que está empezando a brillar en ella. Por último, Jesús termina diciendo, ¿no quieres que te haga semejante a mí? Entonces aquí Jesús le revela el secreto de esa cruz. Sufrir por causa de las criaturas no es una desgracia, por el contrario, es un honor. Jesús no le quita la prueba a Luisa, no se la saca, no, pero le cambia la mirada y le cambia el valor a lo que está experimentando. Le enseña que cada desprecio, cada humillación que ella está recibiendo por parte de su familia o por cualquier otra criatura, viene a ser una pincelada divina que va pintando ¿qué? La semejanza de su Dios, de Dios que tanto ama en su alma. Después pasamos al párrafo 121. ¿Qué va a pasar en este párrafo? A ver, Luisa nos relata cómo pasó esos años sufriendo por parte de las criaturas, los demonios y del propio Dios, porque empezaron sufrimientos por todas partes, sufrimientos que comenzaron a hacerse conocidos tanto por la familia como de extraños y de médicos, haciéndola sentir, hasta cierto punto ella sentía como una vergüenza de lo que iban a pensar de lo que estaba viviendo. Y llega a suplicarle a Jesús entre lágrimas que le conceda la gracia de sufrir ocultamente. Luisa empieza este párrafo diciéndole, y así pasé algunos años sufriendo por parte de las criaturas, de los demonios y directamente de Dios. Esto nos resume la totalidad de los sufrimientos en sus pruebas. Ella dice, por parte de las criaturas, relacionado con la cruz. Nos acordamos la cruz, el eje horizontal, que es el eje de la caridad sufriente por el prójimo. Es la criatura que sufre por el prójimo, de quienes recibe la incomprensión por parte de su familia o el juicio de la sociedad, de los extraños que ya va conociendo el estado de Luisa. Cómo sufrió por parte de los demonios es el combate espiritual contra la soberbia y el orgullo del enemigo. Esto ya lo vimos en el párrafo 107. Y también tuvo directamente sufrimientos de Dios, que es el eje vertical, es el amor creante, donde Jesús la va a empezar a privar a veces de su presencia, o por el contrario le va a comenzar a intensificar los dolores de la pasión, cuando por ejemplo le pone la corona de espinas, para que actúe como
como para rayos de la justicia, y es alma víctima, y eso hacen las almas víctimas. Entonces va a ser una vida totalmente suspendida y anclada en Dios, en la voluntad divina. Luego Luisa nos dice que a veces era tanta la amargura que le causaban las criaturas que tenía vergüenza de que me vieran, dice Luisa, cualquier persona, tanto que mi más grande sacrificio era aparecer en medio de las personas. Tanta era la vergüenza y la confusión que me sentía atontada. En este inicio vemos que el sufrimiento del dolor místico afecta al alma, no solo en lo espiritual, sino también en lo biológico. A Luisa la veían como una persona media extraña, media rara por lo que le estaba pasando, por lo que estaba viviendo en la voluntad de Dios. En Luisa lo externo, o sea, lo que se manifiesta afuera a las criaturas, le va a ir generando como una humillación que va a ir atacando su propio yo. Ese resentimiento que Luisa experimentó al inicio cuando vimos el párrafo 112 por parte de la incomprensión de su familia, y que Jesús le prohíbe resentirse, ahora en este párrafo más madura, es probado a gran escala. La criatura debe aprender a caminar en medio del mundo, aún así sintiéndose humillada, pero manteniendo su alma, su mente y su corazón totalmente como en paz. Luego dice Luisa, que habla de algo importante, un detalle importante. Dice: hubo otras visitas de otros médicos, pero no sirvieron para nada. Esto confirma que cuando una obra espiritual como la de Luisa es de tal magnitud y es querida y asistida por la voluntad de Dios en favor de la humanidad, la ciencia humana va a quedar completamente desarmada. No hay nada que hacer ahí con la ciencia humana. No van a poder hacer absolutamente nada. Los remedios, los paseos y las medicinas que le recetaron a Luisa, que lo vimos en el párrafo 117 para sanarla, entre comillas, van a fracasar. ¿Por qué? Porque el sufrimiento de Luisa es algo sobrenatural. Es un canal de gracia y divina, y no es una patología humana. Frente a toda esta vivencia espiritual, en ocasiones Luisa lloraba. Le decía al Señor que no solo su familia conocía lo que le estaba pasando, sino que sus sufrimientos también ya eran de conocimiento público, lo que le causaba confusión. Sentía que la señalaban con el dedo, como si fueran sus acciones malas. Entonces es así como el párrafo termina, con un clamor que le sale del fondo del corazón de Luisa, que le pedía a Jesús, que le decía: solo tú puedes liberarme de tal publicidad y hacerme sufrir ocultamente. Te lo pido, te lo suplico, escúchame favorablemente. Entonces, al volverse público su estado, Luisa siente que las criaturas le están invadiendo, están afectando su privacidad. Luisa no le pide a Jesús que le quite el sufrimiento, en ningún momento se lo pide. No, ella acepta el dolor, pero le suplica que lo pueda experimentar ocultamente, sin que nadie se dé cuenta. Este estado nos enseña que la verdadera santidad en modo divino huye del aplauso, de las miradas del mundo. Su único deseo es estar a solas con su amado, donde anclada en el centro de la cruz, mirada eje vertical, eje horizontal, mirando arriba y a todas las generaciones. Después viene el párrafo 122 y 123. Es interesante este párrafo y de mucha enseñanza. ¿Qué pasó en el párrafo 122? Dice: a veces también el Señor mostraba no escucharme. Se mostraba, ¿no? Mostraba no escucharme y aumentaban mis penas. El silencio de Jesús no es indiferencia al mostrar que no le escucha, entre comillas. Aquí Jesús está probando si la voluntad humana
de Luisa busca el consuelo o busca su querer. ¿Busca su querer humano o el querer de Dios? El aumento de las penas en el silencio la purifica. ¿Para qué? Para no depender de sus sentimientos, sino de la pura fidelidad a Dios. En el párrafo 123, cuando Jesús compadecía la debilidad de Luisa, le decía: pobre hija mía, ven a mí que te quiero consolar. Tú tienes razón en que sufres. Pero de inmediato Jesús activa su mirada al pasado. Le dice lo siguiente: la lleva al pasado para que ella le recuerda que sus propios dolores fueron también ocultos durante 30 años. ¿Qué le dice? Pero cuando llegó la voluntad del Padre de sufrir en público, en Jesús, rápidamente, dice Jesús, salía a encontrar confusiones, oprobios, desprecios, hasta ser despojado de mis vestidos, estar desnudo en medio a un pueblo numerosísimo. ¿Podrías tú imaginar confusión más grande que esta? ¿Qué está pasando acá? Para entender esta profundidad de la humillación de Jesús, el Señor le muestra a Luisa el punto máximo de su confusión, de su humillación también que él vivió. ¿Cuál fue? Ser despojado de sus vestiduras ante una gran multitud. Acá la pregunta es: ¿cuántas veces en su pasión Jesús fue despojado de sus vestiduras? No sé ¿Alguien si estoy recuerda bien, pero cuántas creo que veces? 2 veces, 2 o 3, no más, 3 veces creo. Son 3 veces. Sí. ¿Recuerdas cuáles fueron? Bueno, fue cuando iba a ser la flagelación, Una, cuando lo iban a crucificar dos, y, ay, no me acuerdo de la tercera. cuando lo desnudan para colocarle la túnica de rey Ah, sí, en el pretorio. en el 3 veces. sí. La flagelación, cuando estuvo en el pretorio y ahí se burlaban: eres rey. Y la tercera en la crucifixión. Vamos a ver qué significó esta desnudez. Y acá, terminando esta reflexión, vamos a quedarnos aquí ya. ¿Qué significó esta desnudez en Jesús? Ajá, acá vamos a ver qué significó la desnudez. Por eso, hijo mía, antes de ser atado a la columna, dice Jesús, para ser flagelado, quise ser desnudado, para sufrir y reparar la desnudez del hombre cuando se desnudó del vestido real de mi voluntad. Sentí en mí tal confusión y pena al verme desnudo en medio de los enemigos que se burlaban de mí, que lloré por la desnudez del hombre y ofrecí a mi celestial Padre mi desnudez, para hacer que el hombre fuera revestido de nuevo con el vestido real de mi voluntad. Y como pago para que esto no me fuera negado, ofreció más Jesús. ¿Qué ofreció? Ofrecí mi sangre, mis carnes arrancadas a pedazos. Me hice desnudar no solo de los vestidos, sino también de mi piel, para poder pagar el precio y satisfacer el delito de esta desnudez del hombre. Derramé tanta sangre en este misterio, fue en la flagelación donde más sangre derramó Jesús, que ningún otro derramé tanta, que bastaba para cubrir al hombre como un segundo vestido, y vestido de sangre para cubrirlo de nuevo y así calentarlo y lavarlo, para disponerlo a recibir la vestidura real de mi voluntad. ¿A qué extremos llegó Jesús? Entonces, vemos a un Jesús que consuela a Luisa, revelándole que su paso de estar oculto, de su paso del ocultamiento a la desnudez pública, no fue una humillación social, sino fue ese precio sangriento que pagó para reparar al hombre que de lo que fue despojado en el Edén con su caída. ¿De qué fue despojado? Del vestido real de la divina voluntad. Y
invita a Luisa a usar su propia confusión pública que ella está asistiendo para revestirnos de nuevo a nosotras, a todas las almas. Es decir, la desnudez de Jesús es la medicina exacta para la peor desnudez del ser humano, la pérdida de la gracia original. Entonces, en el párrafo 123, cuando Jesús le dice a Luisa, quise ser desnudado para sufrir y reparar la desnudez del hombre, cuando se desnudó del vestido real de mi voluntad, es la voluntad humana fuera de Dios. Es como ropa rota, fría, débil e impotente para hacer el bien. Acá Jesús dice, sentí en mí tal confusión, dice Jesús, al verme así desnudo en medio de los enemigos que se burlaban de mí por la desnudez del hombre, mientras los pecadores cometen maldades, vanagloriándose sin la más mínima vergüenza. ¿Qué hace Jesús con este sufrimiento? Absorbe esa desfachatez que tienen las criaturas. Llora de pura vergüenza ajena para presentarle al Padre una contraparte de pudor divino. ¿Para qué? Para que equilibre la balanza de la justicia y que el hombre vuelva a ser revestido con el vestido de la voluntad de Dios. Jesús explica que para que el Padre le concediera devolverle al hombre esa vestidura real, él tuvo que pagar un precio extremo, que dice, ofrecí mi sangre, mis carnes arrancadas a pedazos, me hice desnudar no solo de los vestidos, sino también de mi piel. Entonces la flagelación, como sabemos, fue el momento donde se derramó más sangre que en ningún otro misterio. ¿Con qué fin? Para formar un segundo vestido de sangre que nos cubra. ¿Que nos cubra de qué? De lo caliente de nuestro frío espiritual. Nos lave del fango de nuestra propia voluntad y nos pueda disponer a recibir otra vez el traje de gala de la divina voluntad. Entonces, cuando Jesús dice aquí, también a ti te quiero hacer partícipe de esta clase de sufrimientos, o sea, asemejarla a ella con estos mismos sufrimientos que él estaba sufriendo y que ahora sufre Luisa, esa confusión que siente Luisa porque ya no solo sale su familia, sino saben también lo que está pasando gente extraña, los médicos, etc. Esta participación que le hace Jesús a Luisa de su desnudez. Jesús le pide a Luisa que tome su propia vergüenza, su sufrimiento público, y la ofrezca para que las almas que andan desnudas y en harapos de nuestra propia voluntad, seamos nuevamente cubiertas por la sangre y vuelvan a vestirnos con el vestido del reino de Dios, que es el único vestido que vamos a poder entrar en el reino. En otras palabras, si el Rey del Universo aceptó la vergüenza pública, la criatura debe comprender, la criatura, sobre todo el alma víctima, nosotros como hijos de divino querer, debemos comprender que perder la privacidad es parte del oficio divino de ir adquiriendo ¿qué? La semejanza divina. Y aquí nos vamos a quedar. La siguiente semana vamos a continuar con el párrafo 124 y los que siguen. De aquí tenemos unos minutitos, unos pocos minutitos para hacer un compartir. ¿Hay alguien que quiera compartir, complementar? Hermanita, buenos días. Tiene mucha relación la vestidura que vamos a tener como con ese vestido de gala, como se dice, ¿no? O sea, desde acá preparándonos con este vestido de gala, limpiándonos todo para poder estar a la altura de verlo a Jesús, de estar con la Virgen María, ¿no? ¿Por qué? Porque en la palabra también lo dice, ¿no? En la palabra también recuerdo que también dice que, o sea, para entrar al reino, ¿no? A ver si te entiendo, Clarita.
Claro, nosotros como hijos del divino querer, desde acá, viandantes Ujú, aún, podemos ujú, ir adquiriendo es la idea, ir adquiriendo esa vestidura real, divina, de la que sí. fuimos quitados, de la que se nos quitó por la caída de nuestros primeros padres en el Edén. Pero una vez en este caminar, en esta doctrina de la divina voluntad, la idea es esa, ir adquiriendo ya acá, viandantes en la tierra, esa vestidura. ¿Para qué? Para ¿Para vivir en el qué? reino, para vivir en el reino. Pero ¿para qué? ¿Para qué formarla desde aquí? ¿Para qué? ¿Cuál es lo Ah, más importante? Para este, evitar que, si nosotros vamos formándonos desde aquí, con esa vestidura real, dominando nuestras pasiones, viviendo en estado de gracia, viviendo en modo divino, correspondiendo en modo divino a Dios, tal como Él nos quiere. ¿Qué nos dio Dios? Nos dio todo lo divino, de- dándole la correspondencia a los derechos de justicia en modo divino, porque Dios nos dio todo divino, correspondiéndole no en modo humano, sino en modo divino, actuando constantemente en gracia, girando, haciendo todo lo que nos pide Dios. Vamos a irnos asemejando a Él porque la semejanza se adquiere. Tenemos que ir formando esa semejanza al igual que Jesús y así vamos a ir adquiriendo esa vestidura real en nuestras potencias, en nuestra mente, en nuestro pensamiento, en nuestros sentidos espirituales y no solamente en los sentidos espirituales, también en nuestro cuerpo, espiritualizando nuestro cuerpo hasta que se vuelva transparente. Entonces, ¿qué vamos a evitar? Vamos a evitar pasar por dónde? Por el purgatorio. de purgatorio. Ujú, Evitamos pasar porque ya llevamos esa vestidura desde la tierra ujú. para llegar directamente al cielo. Pero si hubiera algo que todavía faltase, entonces vamos a tener que pasar un Por el ratito por purgatorio. donde yo le llamo por la lavandería, el purgatorio, para lavar esa vestidura de algunas manchitas que pudieran quedarse todavía ahí. Sí, señora. ¿Podría rezar el Padre Nuestro para terminarla? Sí, señora. Gracias. Gracita, ¿puedo hablar algo? Sí, a ver, perdón un ratito. Este, para sacar estas pequeñas manchitas sabemos que tenemos que pasar lo que acabas de decir, para estar en su gracia, ¿no? Pero ¿podrías entrar un poquito más al detalle en las pequeñas manchitas para que nosotros lo abarquemos todo? ¿Se puede, por favor? Sí, hay una charla que al inicio dimos de esto, ¿no? A ver, algo así rapidito. Cuando Ajá. pecamos, cada vez que pecamos, por muy chiquito que fuese el pecado, es- comenzando que no hay pecadito chiquito, o sea, una mentira. A veces decimos una mentirita blanca, una cosita chiquita. No, pecado es pecado. Entonces, cada vez que nosotros pecamos, hay dos efectos que se originan por el pecado: la culpa y la pena. ¿Sabemos eso? ¿Sí? El pecado nos origina dos situaciones que tenemos que vivir. La culpa porque ofendemos a Dios, herimos a Dios y nos herimos a nosotros mismos. Y la pena es la consecuencia del pecado. Las culpas son perdonadas mediante ¿qué? ¿Se acuerdan? El Vamos a tener que sacramento repetir. de la Perdón, Janet. por el medio del sacramento de la confesión. Correcto. El sacramento de la confesión nos perdona ¿qué? Solo la culpa. Pero queda la pena que merece esa culpa. Hay un ejemplo muy clásico aquí que lo pueden encontrar en todo lado. El ejemplo del vidrio roto. Si yo rompo el vidrio de mi vecina de casualidad o por lo que fuese, voy y le pido las disculpas del caso. La vecina me dice, no te preocupes, lo rompiste, no pasó nada, tranquila. Me calma, me está perdonando mi culpa. Eso es lo que hace el sacramento, me perdona eso.
pero el vidrio sigue roto. A mí me perdonó la acción. No te preocupes, no pasó nada, quédate tranquila, a cualquiera nos puede pasar eso, etcétera, etcétera. Pero el vidrio está roto, esa es la pena. Alguien tiene que reparar eso, alguien tiene que volver a comprar ese vidrio para volverlo a reponer. Esa es la pena. Entonces, el sacramento de la reconciliación, la confesión, nos perdona todas nuestras culpas, pero cada culpa genera una pena y yo tengo que reparar esa pena. Y como nos dicen los escritos, si no me alcanza el tiempo de mi vida en la tierra para reparar todas mis penas, de todos mis pecaditos que cometí desde que tuve uso de razón, porque a partir de ese momento, desde que la criatura supo lo que es el bien y el mal, la diferencia, comienza a contarnos esos pecaditos, entonces voy a tener que pasar ¿por dónde? Por la lavandería, por el purgatorio, para poder purificar eso que no lo pude hacer en vida. Entonces un día Luisa le dice, oh Señor, entonces así, ¿cómo va a ser? O sea, ¿cómo voy a tantos pecados? O sea, todos nuestros actos que fueron hechos sin la divina voluntad son actos vacíos, son actos modos humanos, y ahí tenemos muchas penitas que poder reparar. Entonces Luisa le decía, ¿y ahora cómo es que quién se podrá salvar con todo esto? Entonces Jesús le da una salida a Luisa, le dice, ¿alguien sabe lo que le dice el Señor a Luisa? No, señora. ¿No? Janetcita, ¿te acuerdas? No, señor. Ya, nos dice, amándome doblemente. Amándome doblemente. ¿Cómo amo doblemente a Dios? Amándome doblemente, dando esa correspondencia de amor doblemente, amor duplicado. Duplicado por lo que tenemos que hacer, ¿no? Para reparar nuestras penas. Entonces, la meditación de las horas de la pasión es amarlo doblemente. Cada vez que nosotros meditamos las horas de la pasión, estamos reparando doblemente, estamos amando doblemente. Llamar a la divina voluntad en cada uno de nuestros actos para que nos venga a asistir hasta en el menor acto rutinario, cotidiano del día a día, es amarlo doblemente. Girar, reparar es amar doblemente. Miren todo lo que podemos hacer. Meditar los escritos, tener conocimiento, cambiar nuestra vida, es amar al modo divino como quiere Dios, es amar doblemente. Entonces ahí tenemos y muchas otras cositas más. Comenzar a vivir en el modo que Dios quiere es amarlo doblemente, cambiar una actitud que antes tenía, pero tengo un conocimiento nuevo que me da la divina voluntad y que me origina en mí una fijación, un conocimiento y un cambio de mi conducta. Antes hacía esto, ahora ya no hago, es amar doblemente. Y así voy reparando lo que no pude reparar anteriormente por desconocimiento o por esas pequeñas faltas. Todo eso nos da la divina voluntad, porque la divina voluntad nos lleva a ¿qué? A poder volver al estado original. ¿Cuál es el estado original del hombre? ¿Cuál fue el estado original del hombre? Al inicio, cuando recién fue creado. ¿Perdón? En pecado. No, perdón, ¿cuál fue el estado original antes de la caída? No sé. Vivir en la voluntad de Dios. Sí, pero la pregunta es, ¿tenía pecado o no pecado el hombre? No teníamos vivimos en pecado. pureza. No teníamos. Correcto. La divina voluntad trata de llevarnos ¿a dónde? Al estado original, sin pecado. Nos trata de llevar al vacío de nuestra nada. Ahí lo acabamos de ver, que toda nuestra vida, a partir del momento que hemos conocido
esta divina voluntad, esta doctrina, y comenzamos a vivirla en nuestro día a día, sea estar como Luisa. ¿Qué le pidió a Luisa? Acabamos de verlo en la meditación. Estar como qué, con los ojos cerrados y como Muerto. muerta como entre muerto. mis brazos. Así estuvo Luisa toda su vida, dependiendo con una confianza plena y una resignación plena y un abandono en Dios. Así vamos a ir llegando a ese estado original. ¿Sí? Ok, ahora sí nos vamos despidiendo. Doña Pilar, ¿Sí? tengo entendido que también la iglesia nos da unas indulgencias que nos ayudan con lo de la pena, ¿no? Sí, pero las indulgencias en divina voluntad, las indulgencias plenarias, la divina voluntad nos enseña que para poderlas vivir y tener nosotros como hijos de la divina voluntad hemos debido de preparar los caminos también para que puedan pasar por esos caminos esas indulgencias. Eso lo vamos a ver. O sea, en otras palabras, yo voy a la iglesia, participo de la indulgencia plenaria, sí. Tengo que estar en estado de gracia, sí. Pero tengo que estar con la conciencia y el conocimiento que realmente estoy en ese estado de gracia, como Dios lo pide, como nos lo pide las indulgencias. Y hay un escrito en Divina Voluntad más adelante que vamos a ver esos caminos. Ustedes nunca han meditado hay meditaciones que se hacen en el mes de noviembre. Hay más de 30 meditaciones que el Señor nos enseña en la Divina Voluntad, en los escritos, cómo es que cómo es el sufrimiento de las almas del purgatorio y cómo es que se puede vivir eso. ¿Por qué las almas del purgatorio viven ese sufrimiento? Ahí nos habla de ese sufrimiento de las almas del purgatorio y qué es lo que debemos de hacer nosotros. Entonces, si queremos justamente evitar eso, ¿no? Para ayudar a nuestras almas del purgatorio, ahí vamos a conocer ese conocimiento, vamos a tener ese conocimiento. Bueno, no quiere decir que no obtengamos esa indulgencia, pero sí tenemos que saber esos canales, porque nosotros somos canal que para que pase esa indulgencia y llegue al alma que queremos que llegue, para poderla liberar del purgatorio. Ok, ahora sí nos vamos despidiendo. ¿Quién iba a rezar? Luz, ya te escuchamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ok, entonces, por favor, lean estos párrafos porque han visto, ya no nos da tiempo para poderlos leer por completo inicialmente. Así que mientras tengan más fijo el conocimiento o estén más familiarizados con el párrafo, entonces se va a poder avanzar rápidamente. La siguiente clase, la siguiente reunión, vamos a ver cómo se complementa estas miradas de una forma global, cómo es que al tener por el pecado nuestras vías de comunicación bloqueadas, cómo se desbloquean, cómo es que Jesús comienza a desbloquear estas vías de comunicación para poderlas Estas vías de comunicación se dieron porque justamente por el pecado, por la caída, ¿no? Entonces,